Asturianos y asturianas, Asturias gana cuando afronta unida a los desafíos del futuro, cuando no vuelve la cara ante los problemas y se reafirma con audacia y tesón en superar sus metas, por lejanas que parezcan. Es el sentido de esta celebración, el Día de Asturias. Cada 8 de septiembre nos recuerda el fuerte anclaje histórico de nuestra patria, refuerza el orgullo de pertenencia y nos llama a superar las divergencias para trabajar hombro con hombro en la construcción del mejor porvenir. Nos apela sin distinción de ideologías ni credos y alcanza con un sentimiento especial a quienes viven fuera de Asturias, a esa Asturias fuera de nuestra tierra que siempre la lleva en el corazón. Todos os anos tento que as mías palabras tean a altura desta xornada. Un empeño imposible, porque non hai mensaxe que condense a forza emocional del Día de Asturias. Sabedor desa limitación, quero compartir de algunhas conviccións con vosotros e vosoutras. Dicíavos que Asturias gana cando asume os retos de frente sin darlles el yombo. A cada volta temos máis probas. El dinamismo transformador da industria, empuxado pol maior onda inversora en moitas décadas, é inseparable de la aposta pola transición ecolóxica. Esa modernización motor de unha etapa nova de medría é unha evidencia del cambio, tan innegable como a revolución das comunicacións ou a consolidación como potencia turística. A pelegría que fai cualquiera das rutas xacobeas, el viaxeiro que admira a manda industrial da minería ou as familias que escollen el Principado para disfrutar da marina millor conservada de España, incorporáronse para sempre al noso paisaxe. Pídovos esfouto, non esfouto en el mi goberno, senón esfouto en nosotros como pueblo, en Asturias como ama del seu destino. Agora que empezamos a década del cambio, non nos poden faltar nin as forzas nin la ambición. A mi gobierno, al gobierno de Unidad Progresista, no le van a faltar. Hace un año me comprometí a innovar y reformar todo lo que fuera necesario. Me ratifico en ese compromiso, que se está reflejando ya en hechos concretos. A partir de este mes, las escuelas infantiles públicas serán gratuitas. Es el primer peldaño de ese proyecto pionero que hemos bautizado con el nombre de les escuelines o as escolías, con las dos hermosas lenguas propias de Asturias. Es una iniciativa irreversible, al igual que la actualización del mapa sanitario o el refuerzo de la arquitectura institucional para atraer inversiones. Cuando hablamos de innovación, solemos pensar en la ciencia y el desarrollo tecnológico, pero no olvidemos que también debe llegar al estado de bienestar para mejorar los servicios públicos. El impulso a la política de vivienda, con la licitación de casi 600 pisos públicos, es una muestra de esa vocación, porque una sociedad que se precie no puede dejar de lado el derecho a una vivienda digna, ni pasar de largo sobre las dificultades de los jóvenes para emanciparse. Del mismo modo, tampoco puede cerrar los ojos ante el problema creciente de la salud mental o la soledad no deseada. El tiempo de la inercia acabó. La axenda reformista llega a pasterrar la tentación del conformismo. Falé del buen momento turístico de Asturias, pues por prestosos que resulten los datos, y agora, cuando nos tenemos que adelantar para tornar el miedo a la masificación y los problemas que sufren otras partes del país. La inacción de aguaño iba a ser un llastre para mañana. Para medrar el caudal de confianza en las posibilidades de Asturias, y en menester, a más, que sepamos poner en valor la nuestra cultura. La oficialidad del asturiano y de leonaviego, que en estos meses que vienen va a discutirse en la Xunta General, responde así de termín. Pido que sellamos la generación que garantizó la supervivencia de entrambes lingües. Sabemos qué futuro queremos y sabemos cómo lo queremos algamar, gracias al diálogo y la búsqueda de acuerdos. El gobierno empezó y va a acabar la legislatura con la mano extendida para el consenso. Nunca vamos a desear de facelo. Como tampoco dejaremos de anteponer los intereses de Asturias siempre que sea necesario. Ante el debate sobre la financiación autonómica, mi gobierno defenderá el acuerdo alcanzado en la Junta General hace ya 4 años. El amplio respaldo que concita ese documento es una fortaleza que no debemos debilitar con afanes partidistas. La rotundidad no se demuestra con voces ni aspavientos, sino con razones sólidas y bien argumentadas y serena firmeza. Ese será nuestro proceder ante un asunto tan trascendente para nuestra comunidad y para el Estado entero. Al cumplirse el primer centenario de la Feria de Muestras, la elección de Gijón para grabar este mensaje supone un homenaje a un certamen que se ha convertido en una seña de identidad. He decidido hacerlo en uno de los espacios más simbólicos de la ciudad, la Universidad Laboral, que propondremos como patrimonio de la humanidad. Justamente hace pocas semanas que finalizó la restauración de su cúpula con todo su valor artístico e histórico.
Al repasar los orígenes de la feria, recordamos que sus promotores decidieron echarla a andar con tanta audacia como confianza en las posibilidades de Gijón y Asturias. Cuando nos aguardan años apasionantes y decisivos, tomemos ejemplo. Hoy, 8 de septiembre, empeñémonos en encarar los desafíos con unión y osadía, porque así gana Asturias. ¡Feliz Día de Asturias! ¡Puxe Asturias!